Bien, entonces, una sola cadena y tenemos lo que llamamos una proteína monómera o monomérica. En este caso es una proteína que además presenta otra molécula que acompaña. Este caso es la mioglobina y acá tenemos el pigmento que acompaña, que es un hemo. Aquí tenemos una proteína también conjugada, pero es oligómera, es decir, tiene 4 cadenas, por lo tanto ya no es monómera. Entonces, en este caso tenemos una estructura cuaternaria. En este caso, lo máximo que tenemos es una estructura terciaria, globular. Acá también globular, pero cuaternaria. Vamos a las fibrosas. Bien, dentro de las proteínas fibrosas tenemos una muy importante que es el colágeno. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Un ejemplo de estructura cuaternaria, ¿cuál sería? ¿Cómo? Un ejemplo de estructura cuaternaria, ¿cuál sería? No sé si. La hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas que son 2 iguales y otras 2 iguales. Son 4, pero son iguales 2 a 2. Es la que vimos recién. Perfecto, gracias. Acá tenemos una cuaternaria. Okay. Hay otras, por supuesto. Hay otras aparte de la hemoglobina, pero la hemoglobina es la más conocida. Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, vamos al colágeno. El colágeno es la proteína de la piel y tiene una estructura muy particular. La estructura de cadena de aminoácidos, ahí comienza ya a ser muy particular, porque está formado por un número bastante insólito de 2 aminoácidos que están prácticamente en un 30% cada uno. Y son la glicocola o glicina, que era el aminoácido más pequeño, porque no tiene R, y la prolina, que es un aminoácido complicado porque es cíclico, es una amina secundaria, es plano, por lo tanto, en la estructura helicoide produce una sensación de aplanamiento de la estructura helicoidal. Como ustedes ven, es una helicoide, pero mucho más abierta. Y como hay un 30% entre prolina e hidroxiprolina y un 30% de glicocola, entonces los otros aminoácidos, que son lo que indicamos como X, están, pero la proporción grande de prolina hace que la cadena sea muy aplanada, la cadena de aminoácidos. Por otro lado, no está sola esta cadena, sino que se asocia con otra igual y con otra diferente, formando un cordón de 3. Fíjense, 2 iguales y una diferente.
y gira hacia la derecha. O sea, es una hélice dextrógira. O sea, esta también es una hélice. O sea, esta es una hélice aplanada que permite que se ensamble con otras dos, formando el cordón, que es también helicoidal porque sigue formando espiras. O sea, es una triple hélice que va hacia la derecha, por eso se dice que es dextrógira. Son 3 polipéptidos asociados. Ahora, atención que cada helicoide de estos es levógiro. Así que es raro el sistema. Muy bien. Entonces, esas cadenas triples es lo que se denomina tropocolágeno. Y ahora vamos a ver bien. No es la única el colágeno, la queratina es exactamente similar. Después la vamos a ver, la queratina, que es la del cabello. Acá está otra vez la cadena de estructura helicoidal del colágeno. ¿Y cómo se organizan esas, esas triples helicoides que tienen una porción que es un poco globular para poder asociarse entre ellas, entre triples helicoides? Estas estructuras, entonces, además, se asocian entre paralelas a través de algunas reacciones entre grupos de los aminoácidos que se enfrentan. O sea, uniones cruzadas que mantienen la estructura. Todo esto forma las fibras del colágeno. Y son una cantidad muy grande, por eso se habla de estructura supramolecular o quinaria. Estas estructuras son capaces de soportar tensiones grandes. Acá la vemos. Fíjense que están escalonadas esas moléculas triples. Estas son las triples que se asocian a través de una pequeña zona globular, que es lo que tenemos acá. Cada una de estas es una triple y se asocian a través de uniones, como son las que vemos acá, entre grupos de paralelas, de estructuras paralelas. Esta la podemos ver en modelos moleculares, que es bastante complicada. Pero fundamentalmente están escalonadas. Entonces, tenemos polipéptidos, 3 polipéptidos
que se asocian formando la triple helicoide. Cada una de ellas es el tropocolágeno. A estos normalmente se los llama protocolágeno. Esto es el tropocolágeno y este es ya directamente el tejido. ¿Alguna pregunta? Acompaña normalmente al colágeno otra... Profe, Sí, dígame. sí, una consulta. Del colágeno dijo que era glicina, Prolina y el prolina y... resto, Ujú. de los aminoácidos son la mayoría, excepto los aromáticos. Mm. Prácticamente no hay aromáticos. O sea que el tercero iría variando. Sí, claro. Ah, está bien, está bien. Y vi una foto, no sé si es así, pero las glicinas que son las más chiquitas quedarían dentro de de esa hélice. Sí, O sea, sí, no ocuparían espacio. Y las en la prolinas en los hélice, costados. acá, tenemos una glicocola, una cualquiera, una prolina, después vendrán otras y más o menos el 30% es de prolina, otro tanto de glicocola y el resto son los otros aminoácidos. Y lo que menos hay son aromáticos. De Está hecho, bien. el colágeno es lo que impregna prácticamente y mantiene la estructura de la carne. O sea, la carne es el músculo y digamos que tiene una gran proporción de colágeno. Si nosotros hervimos la carne, ¿qué es lo que se observa? ¿Alguna vez tuvieron oportunidad de hervir carne? Sí, se puede deshilachar después de un tiempo. Bueno, quiere decir que ya no tiene lo que mantiene las fibras del músculo. Y eso es el colágeno. Y el colágeno, por ebullición medio acuoso, pasa a la solución y es lo que, si dejamos enfriar, es lo que vemos como gelatina. La gelatina no es otra cosa que el colágeno que tenía la carne, pero que ya no tiene la estructura que vemos acá. O sea, esto se pierde, se separan y quedan cadenas lineales con unos cuantos aminoácidos diferentes, pero mayormente prolinas y glicocolas, pero tiene muy pocos aromáticos. Por lo tanto, cuando tenemos que considerar la calidad de lo que llamamos gelatina en la alimentación, no es una proteína completa, le faltan los aminoácidos aromáticos. Por lo tanto, si alimentamos solamente con gelatina, van a tener, los individuos van a tener una carencia y no van a poder formar sus propias proteínas como corresponde. O sea, nosotros adquirimos los aminoácidos a través de la alimentación. O sea, desarmamos las proteínas que ingresan como alimento y reformulamos nuestras proteínas en base a esos aminoácidos. No sé si se entiende. Sí, Bien, gracias, profe. muy bien. Entonces, normalmente al colágeno lo acompaña otra proteína
¿Qué es la elastina? La elastina tiene una estructura muy parecida al colágeno, no sé si la tengo por acá. Me parece que no. Es bastante parecida, pero contrariamente al colágeno, es insoluble y no y tiene una particularidad, es elástica, o sea, no, no vuelve a, es decir, en el caso del colágeno tenemos resistencia mecánica, pero en el caso de la elastina tenemos resistencia eh, a la tensión. Y entonces, si hemos hervido la carne, se salió todo el colágeno, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda algo que cuando lo vamos a masticar, ¿qué características tiene? Es gomoso. Y eso tiene, casualmente, bastante cantidad de elastina. Bien. Acá tenemos una estructura parecida a la del colágeno, que es la de la queratina, que es la estructura del cabello. También en este caso tenemos monómeros que se asocian en dímeros, no en trímeros como la otra, en dímeros, y estos dímeros a su vez se asocian cabeza-cola, igual que en el caso del colágeno, y eso es lo que se observa en las estructuras del cabello. Y acá tenemos como, en este caso, tenemos la queratina en forma de helicoide, y ahí está, y luego se forman distintas fibrillas que se asocian y forman la fibra del cabello, que es lo que tenemos acá. Entonces, una monofibrilla, después tenemos varias de esas fibrillas constituyen una fibra, microfibra y fibra. Así que tenemos varias de esas estructuras entre nuestras proteínas. Bien. Entonces vamos a ver si logramos. Parece que no apareció.
Bueno. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las proteínas que encontramos en los alimentos, que son las que más conocemos por ahí. Pero vamos primero a mencionar las proteínas del organismo animal. ¿Dónde tenemos proteínas? En el músculo, en la sangre, en las estructuras, y después tenemos las inmunitarias, que están muy de moda en estos días, lamentablemente. Tenemos proteínas en la leche, proteínas de reserva, proteínas enzimáticas, o sea, catalíticas. Vamos a ver cómo las podemos separar. Proteínas del músculo. Ustedes tienen un apunte que les puse en la plataforma donde están especificadas bien las proteínas del músculo. Tenemos músculo esquelético, que es el que permite la contracción, que es el músculo estriado o voluntario, que es el que permite entonces movimiento, articulación y la unión con el hueso. Y es lo que denominamos carne, porque es la parte comestible del animal. Después tenemos el músculo involuntario, liso o involuntario, que generalmente está presente en los vasos sanguíneos y en algunas otras estructuras. Y después tenemos un músculo estriado, pero involuntario, que es el cardíaco. Y entre las proteínas del músculo tenemos dos, que son las que permiten la contracción, que son la actina y la miosina. Después sí las podemos ver. Proteínas de la sangre. Hay unas cuantas. La albúmina o seroalbúmina, las globulinas, que tienen diferentes características. Las beta son las que transportan las grasas y almacenan el hierro. Las gamma son las que tienen la característica de ser anticuerpos, es decir, proteínas de la inmunidad. Y después en la sangre tenemos una proteína que es el fibrinógeno, que es la que permite la coagulación. Cuando se coagula ese fibrinógeno, se transforma en fibrina, que es una red que es la que, digamos, concentra todos los glóbulos rojos y blancos de la sangre. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, en lo que llamamos eritrocitos, y la vimos recién, ¿no? Está asociada con un pigmento que es el hemo, que es el que es capaz de transportar el oxígeno y, por supuesto, el dióxido de carbono.
Bueno, las estructurales las vimos, o sea, colágeno, elastina, queratina. ¿Y dónde las encontramos? Dijimos el colágeno en la piel, la elastina también, en la carne, en el pelo, en el cabello está la queratina, en las uñas y las pezuñas, los picos, etc. Y en la lana también. Son proteínas insolubles. Bien, en cuanto a las proteínas de transporte, tenemos, además de la hemoglobina que transporta el oxígeno, la albúmina transporta los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ácidos grasos dijimos que no estaban libres en los medios biológicos? Pero sí son transportados desde el tejido adiposo al hígado. O sea, no están libres, son transportados por la albúmina. ¿Y la albúmina dónde la encontramos? En el suero sanguíneo. Muy bien, y después tenemos las proteínas inmunitarias, o sea, lo que llamamos inmunoglobulinas. Y se encuentran también en diferentes partes, en el plasma, en la linfa y en algunas otras secreciones, como por ejemplo en la leche. Tenemos. Y es una forma de transmitir al recién nacido, a través de la leche, la inmunidad de la madre. En la leche tenemos otras proteínas, que son la caseína, y hay albúminas y globulinas en el suero lácteo. La caseína es la principal de las proteínas de la leche. Y cuando se coagula la caseína, lo que se obtiene es el material para el queso. Bien. Hemos dicho que había proteínas de reserva para, por ejemplo, reservar el hierro, fundamentalmente para el hierro. Tenemos la ferritina y la hemosiderina, que son proteínas de almacenamiento. Y después tenemos las proteínas enzimáticas. O sea, vamos a ver todo un capítulo de enzimas y eso es lo que veremos a continuación del capítulo de las proteínas. Muy bien, acá están descritas todas las proteínas. Por ejemplo, en el huevo tenemos albúmina y tenemos algunas en la yema del huevo. La albúmina es la parte líquida del huevo. La yema no es sólida, pero es un poco más, digamos, viscosa. Bien. No vamos a entrar en todas estas explicaciones, pero sepan que existen muchas proteínas y que todas ellas son de origen animal. Pero también hay proteínas vegetales. Todas esas proteínas que aparecen en la soja, por ejemplo, en el trigo,
en el maíz, o sea, en los cereales, son también del mismo estilo, pero la más importante en el trigo es el gluten. En realidad el gluten no existe como tal. Seguramente lo oyeron nombrar, pero en el trigo no tenemos gluten. El gluten se forma cuando amasamos la harina de trigo con agua. Y entonces ahí aparece una masa gomosa. Si ustedes toman un poco de harina de trigo y la amasan con un poco de agua y después la lavan, les va a quedar una masa gomosa que es insoluble en agua y que es el gluten. Son dos proteínas que se asocian, gliadinas y gluteninas, que se asocian, se hidratan y son las que permiten el amasado, o sea, la fabricación del pan. Bien. Vamos a dejar un momento. De paso, ustedes vean lo que yo les subí a la plataforma para que estén más o menos al tanto de todo lo que les he puesto para que lean. Y si se les ocurre alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿Me escucha? Tengo una pregunta. Dígame. Me quedé con el colágeno. Sí. ¿El colágeno o de la carne o el colágeno que está en los medicamentos, que hay medicamentos con o sea, para absorberlo, como es una molécula muy grande, ¿se absorbe así tal cual o se tiene que se desnaturaliza y después, o sea, no entiendo esa parte. Claro. ¿Cómo lo absorbo? Es que no se puede absorber directamente. En general, es necesario que se recorten las moléculas, porque si no, es imposible que atraviesen las membranas. Así que para que se pueda absorber, se tiene que desnaturalizar, indudablemente. Y vamos al caso. La desnaturalización del colágeno lo que da es la gelatina. O sea que lo único que me sirve, digamos, comer colágeno, por así decirlo, son los aminoácidos que lo componen para que yo después haga colágeno por mí misma. Exacto, por supuesto. Los suplementos dietarios de colágeno, o sea, ¿es eso o consumir los aminoácidos que forman el colágeno sería lo mismo? Pero por ahí es una forma de garantizar que voy a absorber todos los aminoácidos. Exacto, pero lamentablemente, si vamos a pensar en la gelatina, nosotros comemos gelatina. Sí. Bien. Cuando nosotros nos alimentamos, lo primero que se produce es la digestión. Y la digestión es justamente la hidrólisis de todas esas cadenas para liberar los monómeros. Lo que se absorbe son los monómeros. Es decir, lo que vamos a utilizar son los aminoácidos. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Y a partir de esos aminoácidos, cada célula los va a utilizar para fabricar las proteínas que necesita. Si yo tengo alguna deficiencia para formar colágeno en el cuerpo, es como que consumir eso es
No, innecesario. Claro, es que no se puede consumir colágeno. Se va a hidrolizar en la digestión, es decir, en el estómago, y luego en el intestino se completa y ya está. Se terminó, se absorben solamente los aminoácidos. O sea, todo el proceso de la digestión implica que todos los polímeros se van a hidrolizar, van a dar los monómeros, ya sea polímeros como bueno, en el caso de los hidratos de carbono, los polímeros del almidón. Nosotros comemos pan, pero no van a ingresar la amilosa y la amilopectina. Van a ingresar la glucosa y nada más. O sea, glucosa, fructosa y algún otro monosacárido, pero fundamentalmente los componentes. ¿Se Clarísimo, entiende? profe, gracias. Sí. Bien, y lo mismo pasa con los aminoácidos de las proteínas. Y lo mismo pasa con las grasas. Tampoco se absorben de la misma manera como se ingieren, sino que se hidrolizan y se vuelven a formar triglicéridos en el interior del aparato digestivo y se van a distribuir, si son necesarios para alguna cosa, al hígado, y si no, se van a depositar en el tejido adiposo. Pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver ya los procesos previos al metabolismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a esperar un minuto, que así vamos a ver cuál es el próximo tema que vemos.